Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto que ya tiene más de 2 años que lo hemos podido continuar, aún en época de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento y de confinamiento, porque pues, son muchos elementos que convergen. Me da muchísimo gusto que podamos volver a coincidir en esta semana. Después de haber vivido el día lunes aquí en México, el Día de las Madres, pues hoy realmente quiero enviar un profundo saludo y un abrazo enorme a estos seres humanos maravillosos que han estado siempre dándole sentido a la existencia humana, sin los cuales evidentemente no existiríamos ninguno de nosotros. Por eso honro a estas mujeres maravillosas, no solamente por el acto de haber dado a luz, sino por todo el proyecto y por todo lo que implica contribuir a la crianza de un ser humano en condiciones complejas, como lo hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, porque la maternidad, que tiene que ver básicamente con los primeros 3 años de la vida del ser humano, pues tiene que ver con la adquisición de herramientas, recursos, estrategias para la vida y sobre todo habilidades del neurodesarrollo. Después de este periodo magnífico viene el maternaje, que en realidad es la parte compleja, porque a través de este maternaje, que no le corresponde ni a la madre ni al hijo, sino es el vínculo, es el encuentro entre la madre y el hijo que va a durar el resto de nuestra vida. Por eso la maternidad sí tiene fin como periodo vital, pero el maternaje es un vínculo que se va nutriendo a través de la relación, a través de las condiciones, a través de las experiencias. Y escuchando a un investigador, se sabe de alguna manera que la mirada de la madre es fundamental para el desarrollo de nuestra conciencia el resto de nuestra vida. Y hay un estudio de la Universidad de Johns Hopkins que demuestra que los hijos que crecen solos, que no tienen hermanos, tienden en la vida adulta a una mayor depresión, a tener trastornos de ansiedad y a ser menos tolerantes que aquellos que tuvimos la dicha de crecer con nuestros hermanos, de pelearnos con ellos, de luchar por un pan, por una taza de café, por una pelota, tener que compartir los espacios, tener que compartir los juguetes, las miradas, pero sobre todo el amor de los padres. Esto obviamente nos da un tono muy diferente a cuando es un niño que siempre tuvo todo lo que necesitó, que creció con la protección importante de los padres y que evidentemente tiene menos recursos para luchar frente a muchas circunstancias que se aprendieron justamente con mis demás cachorros, con mis hermanos. No quiero decir con esto que un hombre o una mujer que son hijos únicos, necesariamente vayan a ser depresivos, necesariamente vayan a tener un trastorno de ansiedad generalizado. Sin embargo, sí son factores concomitantes, porque en la medida en la que yo puedo crecer con otros y dirigirme a otros y tener un ambiente mucho más enriquecido, incluso, por ejemplo, en periodos de cuidados adultos mayores, uno de los indicadores de riesgo que se mide en salud mental es que ese padre o esa madre solamente tengan un hijo, porque entonces la red de apoyo, la red de soporte disminuye de manera importante. E incluso en familias numerosas, donde hay un padre o una madre enfermo o algún familiar importante dentro del grupo, el contar con varios hijos también se presta a muchos conflictos, también se presta a muchas diferencias en el campo familiar, pero por lo menos podemos distribuir el grado de responsabilidad y cuando hay un fallecimiento el consuelo es mutuo y de una u otra manera siento que estoy compartiendo mi duelo, a diferencia de cuando estoy solo o que los demás van a acudir, van a apoyar, los hermanos del enfermo o
los padres del enfermo en algunos casos, y no le dejan al hijo solamente enfrentar una situación tan compleja y tan dolorosa, ¿no? Pero como todo en la vida tiene grandes beneficios y también pues grandes limitaciones. El día de hoy quiero agradecer obviamente a ustedes su presencia, porque son el gran motor, son la motivación más importante para hacer Existiendo todos los miércoles. Quiero agradecerles porque en México, de una u otra manera, maravillosamente, han disminuido de manera importante los contagios y las hospitalizaciones. Tenemos información de primera mano, dictaminada incluso por pacientes, que grandes centros de concentración COVID realmente ha bajado de una manera importante la hospitalización, y se ha ido gradualmente empezando a cerrar estos espacios porque ya no se requieren, y por lo menos en el Valle de México el número de personas hospitalizadas por esta razón ha disminuido de una manera importante y está actualmente alrededor del 17%. Esto quiere decir que todos los procesos que se han hecho, más las campañas de vacunación y el mismo crecimiento del grupo rebaño, empieza a tener un efecto importante. Sin embargo, obviamente esto no quiere decir que estamos del otro lado, aunque hemos avanzado muchísimo, y no se trata de salir al mundo y tomar la vida como si no hubiese pasado nada. Me parece que una de las grandes tragedias de la humanidad en este momento sería no tomar conciencia de todo lo que hemos tenido que vivir a lo largo de este largo año, casi un año, 2 meses, en donde el sufrimiento, el número de personas fallecidas, la cantidad de hogares desestructurados, la cantidad de personas que han quedado literalmente en la miseria, la cantidad de negocios que han tenido que cerrar, la complicada situación dentro de las ciudades, el transporte, el dolor que se percibe, que se huele en las ciudades y en los pueblos, pues obviamente tiene que dejarnos una lección importante. No podemos solamente pasar la página y hacer que no ocurrió nada. El mundo cambió y cambió para siempre, porque esto evidentemente nos tiene que mostrar otras maneras de ser personas, otras maneras de ser seres humanos. Y ahora más que nunca hay que cuidarnos. Ya en ciudades como Nueva York, la gente puede elegir o no utilizar el cubrebocas. Se han vuelto a abrir los espacios teatrales en Broadway porque la pérdida económica es gigantesca. Y en muchas ciudades ya las personas vuelven otra vez a los espacios, pero allí es donde justamente se corre un gran riesgo: perderle respeto a la infección, a la COVID-19. Eso es muy grave, porque algunas personas justamente no creen en la efectividad de las vacunas porque dicen que se crearon de emergencia y que fueron muy rápidas, cuando en realidad la investigación por SARS-CoV-1 lleva más de 15 años, y esto fue el gran andamio para que SARS-CoV-2 pudiera tener tanta agilidad en el campo científico para la elaboración de estas vacunas, que obviamente se irán perfeccionando con el paso del tiempo, porque nos va a llevar posiblemente los siguientes 20 o 30 años entender qué está pasando con los virus. Los seres humanos, en una profunda violencia relacional con el entorno, en una soberbia brutal, hemos invadido los espacios, hemos alterado los ecosistemas, y muchas especies que estaban en equilibrio ahora han tenido que migrar hacia otros espacios. Hemos además incrementado el consumo de especies exóticas, por ejemplo, y todo esto trae como consecuencia pues una alteración importante que nos tiene como estamos en este momento en el planeta. Entonces, si no tenemos el juicio para evaluar lo doloroso que ha sido este periodo, pues nos vamos a equivocar, y de la peor manera, porque le estamos dejando toda la responsabilidad a la vacunación, que si bien ha sido el único medio que realmente está contribuyendo a mitigar el proceso, pues evidentemente nosotros en nuestra conducta hemos sido muy poco respetuosos y muy poco responsables. Actualmente
Ya incluso las mujeres en embarazo, después de la 11ª semana, ya pueden estar alrededor de la 9ª semana, ya pueden recibir la vacuna porque ya pasó el primer trimestre y la posibilidad de que haya alguna alteración en órganos y sistemas es prácticamente inexistente porque ya pasó el periodo de embriogénesis. Y bueno, obviamente todo esto nos tiene que hacer sentir más que eufóricos, responsables de cuidarnos unos a los otros. Por eso este día voy a reflexionar con ustedes un tema que nos solicitaron, un tema muy complejo, que es justamente el tema de la agorafobia. Pero antes de compartir qué es la agorafobia, me gustaría que habláramos rápidamente qué son las fobias. Las fobias son respuestas adaptativas de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema límbico vegetativo, que tiene una respuesta conductual ante circunstancias en donde la persona se siente en una profunda desventaja. Hay como dos grandes grupos de origen de las fobias. Las de origen postraumático, que fueron aquellas que por alguna condición la persona quedó encerrada, la persona tuvo que estar en un espacio donde había un riesgo inminente a su integridad, o fue atacada por un animal, o por ratas, o por aves, y que de alguna manera a partir de ese momento queda un trauma. Trauma significa herida, ¿no? En latín. Entonces, un traumatismo es una herida profunda de algo. Y este trauma obviamente hace que cuando la persona se vea en circunstancias parecidas, detone nuevamente un estado de ansiedad que la lleva a tener una sudoración importante, un aumento en la frecuencia cardíaca, una disminución en la capacidad respiratoria, temblores en miembros superiores e inferiores, una hiperventilación que le lleva a sentir mareos, a tener pérdida del equilibrio, náuseas o incluso vómito y una situación de profunda angustia. Los pacientes o las personas que tienen desafortunadamente que vivir con estas situaciones tienen, previo a que se desarrollen estas circunstancias tan críticas, algún evento traumático o múltiples ataques de pánico que se pueden repetir por diferentes situaciones. Entonces hay una conducta gatillo, que sería una conducta gatillo, una experiencia que detona algo para que se exprese de una manera incontrolable. Sin embargo, hay otro tipo de fobias, las de adaptativas. En el psicoanálisis se diría que utilizo la fobia para desplazar el origen real del conflicto. Vamos a imaginar haber crecido en una familia que me generaba mucha angustia o una relación con alguno de los progenitores que me podría parecer amenazante. Desplazo eso hacia la rata, hacia el perro, hacia la circunstancia oscura, hacia las alturas, en fin, y es una manera de poder sacar mi angustia y no tener enfrente al verdadero, en este caso, causante del conflicto intrapsíquico. Pero estas son muy difíciles de localizar, ¿no? Yo mismo tengo dificultades con las ratas. Y entonces he hecho terapia cognitiva, he hecho regresiones, he hecho terapia sistémica, he trabajado con hipnosis, en fin. Y cada una me ha regalado cosas que me permiten hoy en día no salir corriendo y subirme encima de la mesa. Sin embargo, no dejo sentir el estado de ansiedad y angustia frente a algo que a mí me detona esta situación. Específicamente estas fobias están acompañadas de situaciones críticas que no siempre están puestas a la luz de la conciencia. Por eso, mucho de todo esto desde el campo psicoanalítico dice que se detona de manera inconsciente, y en otros enfoques son circunstancias que están ahí latentes y que cuando se dan las condiciones, evidentemente se manifiestan. Entonces, ¿qué va a pasar específicamente con la agorafobia? La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos.
es el miedo a una circunstancia en donde me veo en una extraordinaria vulnerabilidad. También, aunque en una dimensión más dolorosa todavía, la claustrofobia, por ejemplo, el quedarme atrapado en algo, puede ser de alguna manera un factor que luego se pueda asociar a agorafobias, ¿no? Hay muchos nombres específicos para cada cual: a las alturas, a la lluvia, a el fuego, ¿no? Muchos podemos tener fobias a muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo una amiga a la que amo muchísimo, que él tiene pánico a los pollitos, a los guajolotes o al pavo. El solo escuchar el animal le genera una angustia tremenda. Tengo una amiga también que le tiene fobia a las vacas, ¿no? Entonces, los que no somos fóbicos a las vacas, pues nos parece chistosísimo. ¿Cómo es posible que le tengas terror a una vaca? Pues hay gente que no puede con una cucaracha, hay algunos que no podemos con un ratón, ya olvídense de la rata, con un ratón. Hay personas que no pueden con un alacrán, hay personas que no pueden con una serpiente, hay personas que no pueden con aves. Por ejemplo, tengo una amiga que una fobia tremenda a las mariposas, ¿no? Entonces, imagínate que vaya a un lugar en donde haya mariposas y alguna se pose en su cuerpo, puede incluso tener un paro respiratorio. No estamos hablando de cobardía, no estamos hablando de inmadurez, no estamos hablando de, ay, eres muy exagerado. La fobia rebasa la voluntad, la fobia rebasa las herramientas y los recursos de la persona. Y es por eso que en el caso específico de la agorafobia, de este temor a las alturas, a los espacios abiertos, imagínense una persona que, no sé, trabaja limpiando las ventanas de un rascacielos en Manhattan o en la Ciudad de México o cualquiera de las ciudades grandes del planeta, o alguien que, por ejemplo, es un piloto aviador, o alguien que es una sobrecargo, una azafata, o alguien que, por ejemplo, trabaja en torres de luz, donde tiene que trepar hasta el lugar para hacer las composiciones. Y se puede detonar la fobia en cualquier momento. Entonces, lo primero que me gustaría que quedara muy claro es que la agorafobia es un trastorno de ansiedad que rebasa a la persona. En muchos momentos está acompañado por ataques de pánico y cosas que a ustedes y a mí nos pueden parecer chistosas, inverosímiles o poco profundas. Para un sujeto bajo estas condiciones puede ser acercarse a la muerte. ¿Por qué? Porque entra en un estado tal que se cierran las vías aéreas. Empieza con una taquicardia, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca súper importante. Algunas personas pierden el control de esfínteres y se orinan. En un adulto esto es muy angustiante, o pueden incluso defecar ante una situación de profunda angustia y ambivalencia. Puede pasar también que la persona sencillamente quede en un estado casi catatónico, no tenga respuestas ante el medio y puede peligrar su vida, porque incluso puede llegar a tener un infarto, ¿no? En muchos casos también estas personas empiezan justamente a tener una conducta evitativa. Se empiezan a aislar, ya no quieren ir a los lugares, no tienen una razón para exponerse. Entonces algunos incluso las combinan, las fobias. Tengo miedo de que lo que viene en la comida me envenene, tengo miedo que el aire esté contaminado. Y en estas épocas de pandemia, desgraciadamente la infodemia, la cantidad de información falsa que hay en las redes sociales, ¿no? Decías que si alguien va corriendo a tu lado y pasa, el aire lo contamina y tú vas a respirar eso y ya todos tenemos COVID, ¿no? Entonces empezar a desmentir esto a través de cosas reales. Hoy sabemos que la sana distancia es importante, que entre hablar y cantar es más peligroso por la emisión que se tiene que hacer del poder de la voz, que necesitamos lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, o de su defecto con gel con base alcohol, mínimo al 65-70%, que necesitamos usar nuestro cubrebocas, que es tan importante, no porque nos contaminen. Veo personas todavía con 2 o 3 cubrebocas. Lo que estamos promoviendo es una apnea.
es para que yo no contamine a los demás, porque es de mí de donde puede salir y yo no sé, puedo ser un asintomático. Evidentemente los asintomáticos también tienen una carga viral no tan alta, por eso no se manifiesta o tienen un sistema inmunológico robusto y entonces, bueno, van a contaminar menos, entre comillas, que alguien que tiene pues una expresión abierta de COVID, ¿no? Que está allí. Ahora tengamos muy en cuenta que algunas de las pruebas, o muchas, las PCRs no necesariamente son infalibles y hay gente que me puede mostrar, mira, aquí tengo mi prueba o 2 pruebas o 3 pruebas negativas y sin embargo tengo síntomas y signos. Por eso para mí la clínica es la única garantía. Tienes fiebre, tienes diarrea, tienes a lo mejor pérdida del sabor, pérdida del olfato, tienes dificultad respiratoria, estás saturando por abajo de 90, estás teniendo un cansancio extremo, das 2 pasos y sientes que se te acaba la vida. Hay una placa que dice que hay una neumonía, eso no lo puedo hacer a un lado. No necesariamente tiene que ser COVID, pero si hay una neumonía en los asmáticos o hay una situación de este riesgo, pues es necesario que nos cuidemos justamente para evitar que se siga propagando el virus, ¿no? Entonces, en una persona con agorafobia, habría que hacer varias cosas de las que hablaré en este minuto. La primera, no lo compadezcan, porque atentan contra la integridad de la persona. Acompáñenlo. En segundo lugar, no lo desmientan. Ay, ¿cómo es posible que tengas eso? Y aquí estás sentado, vas conmigo. Si así de sencillo fuera, nadie lo tendría. Entonces hay que escucharlo y que lo verbalice, que lo escriba, que rompa un periódico o algo de su impotencia, de su enojo. Porque esto, recuerden, lo que se externaliza nos ayuda, ¿no? Lo que no se externaliza se tumoriza, se queda dentro y se vuelve más conflicto todavía. Hacer aproximaciones de salir a las calles o de ir a los lugares donde sabemos que se puede detonar la conducta, como puede ser el interior del metro, como puede ser un estadio, como puede ser la calle misma, como puede ser el centro de la ciudad donde haya mucha gente, empiezan a tener mucha ansiedad, ¿no? Conocí a una persona muy amada por mí, un sacerdote, que a él le ocurría esto a la hora de oficiar la misa. ¿Saben lo que eso significa? Tener allí a la comunidad y en ese momento de levantar, en el caso del ritual católico, el cáliz con la sangre para hacer la consagración, tener esa angustia interna, ¿no? De no poder estar allí, de no poder respirar incluso, porque el diafragma aumenta, entonces la respiración es acortada, lo que hace que yo tenga mayor dificultad respiratoria. Entonces, si yo le digo a la persona, vamos a empezar a salir poco a poco, no quiero, yo te puedo acompañar, dame la oportunidad. Sean 2 mujeres, sean 2 hombres, sea un adulto mayor y uno más joven, eso no tiene importancia. En esta sociedad absurda, las mujeres pueden salir tomadas de la mano incluso y nadie protesta, pero si 2 hombres lo hacemos o vamos tomados del brazo hay que dar muchas explicaciones. Por fortuna es algo que cada vez existe menos y esto nos tiene que dar luz, esperanza, posibilidades, alegría. Entonces le digo, tómame del brazo, no te tomo, no te llevo porque no eres inválido, tómame del brazo. El otro me toma del brazo y empezamos a caminar la calle hasta donde la persona diga, hasta aquí ya me quiero regresar, no hay ningún problema. Después podemos salir y sentarnos en el espacio. Igual va a empezar a sudarle las manos. Recuerden que el sudor calientito es de la ansiedad. Sudo, se llama diaforesis, ¿no? La camisa termina empapada, la ropa interior, incluso es muy importante usar ropa de algodón en estas personas para que el sudor se empape. Si es licra o si son muy sintéticas las telas, no ayudan y por el contrario aumenta la cantidad de calor y la persona se desespera.
Entonces es muy importante salir y tomarnos algo, un poco de líquido que podemos llevar de la casa, comer alguna galleta que le permita ir como retornando al mundo de las posibilidades y nos regresamos. Es muy importante. Si tiene un ataque de llanto, no lo cubran con los brazos, no lo hagan sentir infantil, chiquito, ay, mi papito, pobrecito, porque eso a los adultos nos saca de quicio. Al adulto hay que tratarlo como adulto y al niño como niño. Al niño no le puedo decir, ahí te encargo a tu mamá porque eres el hombre de la casa, oye, tengo 6 años. No me hagas ese tipo de recomendaciones porque rompes mi seguridad hacia el entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a llorar y yo me acerco. Y si me permite, le tomo de las manos. Y si me permite, le ofrezco un pañuelo desechable. Y si me permite, nos hacemos hombro con hombro. Y yo empiezo a respirar ordenadamente. Y exhalo. Inhalo la flor. Apago la vela. Para que mi armonía empiece a ser empática con la otra persona. Una recomendación muy importante, no dormir con la luz completamente apagada o oscuridad cuando se tienen las fobias o los ataques de pánico. Se pone una lámpara de luz discreta. Yo sé que a veces hay que compartir los espacios y la gente que no lo tiene no lo entiende. Pero si él o ella duermen solos o cercanos a otros, una lámpara discreta que no moleste la luz y que haya objetos referenciales. Un ejemplo, mis llaves y los lentes, el monedero, un abrigo que yo reconozca como propio, un par de zapatos que al girarme vea mis zapatos. Porque cuando me despierto en la angustia, en la preocupación, sintiendo que no estoy respirando y me siento en la cama, todo está oscuro, ¿no? Entonces no sé dónde estoy. Y de repente trato de levantarme y no encuentro mis pantuflas o mis chanclas, no sé dónde estoy. Hay personas que pueden salir corriendo y se han arrojado a los vidrios, a los muros, a las puertas y entran en gritos, ¿no? Y la demás gente dice, es que está loco. Hablar de la locura es muy doloroso y habría que hacerlo con conocimiento de causa. En cambio, si la persona despierta y reconoce elementos, se puede sentir un poco más confortable. Y para estos ataques de pánico, en una bolsa de papel, de estas del pan, no de plástico, de papel, le podemos invitar a que respire dentro de la bolsa para que la retraiga. Entonces yo meto aire y suelto, y recojo y suelto. El que escuche cómo se contrae la bolsa te hace saber que sí hay oxígeno en ti. Porque dices que no tengo aire, no puedo respirar, me estoy muriendo, ¿no? Entonces tranquilo, ven, nunca desacreditar. Algo muy importante, ¿sí? Es un pequeño masaje para descontracturar, porque la persona está así por el estrés que le genera. Entonces cuando se despierta tiene que desestructurar el cuello, los hombros, las manos, las piernas, la cadera. Y es muy doloroso. Entonces si el otro viene y me pone en los pies un poco de aceite, en las manos, que es muy gratificante, me ayuda mucho, un poco en el rostro, hasta donde la persona lo permita. Que pueda escribir sobre lo que le pasa, que si tiene el ataque de llanto pueda sentirse consolado. Y aquí algo muy importante, busquen un apoyo profesional. Ahora, lamentablemente, y lo digo con toda la responsabilidad, a veces va con un psiquiatra, le manda el medicamento y sentimos que el medicamento es suficiente, ¿no? Es como las personas que tienen diabetes, se toman la metformina, ya, y siguen consumiendo refrescos o bebidas endulzadas, pasteles, grasas, papas fritas, ¿no? De nada sirve que se la tome si no acompaña también con una disminución de estos alimentos de riesgo. Lo mismo ocurre aquí. Van y le dan el antidepresivo, el ansiolítico o el hipnótico, lo que hayan elegido, y lo dejan ahí. Eso solamente es para poder mejorar la calidad de respuesta del paciente, pero lo necesita verbalizar,
necesita caminar acompañado, necesita entender lo que le está pasando, que lo pueda verbalizar. Pueden ser eventos desde la niñez que de alguna manera y por algunas circunstancias se detonan. Puede ser una disminución del litio, puede ser un comienzo de un hipotiroidismo que se parece mucho a la depresión. Entonces buscar a un profesional de la salud, alguien que los acompañe y los escuche, y algo muy importante, habilitar a los familiares, a las personas que están a su lado, para contribuir a su rehabilitación. Vean qué importante. Una cosa es, ¿qué es habilitar? Es darle los recursos, las explicaciones, los comentarios. Eso es habilitarlos. Y a él rehabilitarlo para que se pueda, o a ella, para que se puedan volver a integrar a la sociedad. Entonces hay que cambiar los alimentos también, disminuir las grasas, disminuir los carbohidratos, sobre todo después de las 4 o 5 de la tarde, porque todo esto se fermenta y hace una distensión abdominal, disminuye o sube el diafragma, y esto disminuye la respiración, que la hace más acortada. Hacer ejercicio de estiramiento, caminar, si puede un poco de yoga, un poco de música New Age, orar para aquellos que así lo consideren, escuchar un poquito de música, no clavarse en la televisión porque son demasiadas imágenes que contribuyen, porque el cerebro no sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira, él solamente reacciona. Por eso podemos gritar en el cine, sabemos que no es real y sin embargo lo vivimos como si fuera real. Entonces la agorafobia, ante todo, es un trastorno de ansiedad generalizado con rasgos de ataques de pánico en un ser humano que necesita de nuestro acompañamiento, de nuestro amor, de nuestro respeto, no de nuestra lástima, porque si no lo estamos invitando al confinamiento y a que tome otras decisiones de lo cual no vale la pena hablar en este momento. Pues yo espero que ustedes puedan ser buenos compañeros de ruta para aquellos que de alguna u otra manera vivimos en algunos momentos estados alterados anímicamente hablando. Los espero la próxima semana en Existiendo. Búsquennos en nuestro canal, hagan sugerencias. Será como siempre un placer recibir sus comentarios. Y recuerden que Existiendo solamente es un espacio de reflexión para utilizar temas de interés y hablar acerca de la condición humana, de la dignidad humana. Yo soy Marco Antonio Peñuela Olaya y los espero la próxima semana en este espacio que no tendría sentido si ustedes no estuvieran del otro lado. Hasta pronto.